Hola amigos, bienvenidos a Detox Live Podcast. Este es un espacio para desintoxicarnos. Y disfrutar de Dios y todo lo que Él ha creado para nosotros. Mi nombre es José Humberto. Y yo soy Dulce y para nosotros es un placer tener y compartir este espacio con ustedes. En esta oportunidad vamos a estar conversando en una serie de capítulos del podcast acerca del conflicto en la iglesia. Es un tema que, por toda la experiencia que tenemos, tanto trabajando con Iglesia Tóxica o Proyecto Detox, como trabajando en la iglesia local y ayudando a otros pastores en muchos sentidos, pues hemos visto que es uno de los temas más álgidos con respecto a todo este asunto de iglesia tóxica. Muchas personas han tenido experiencias negativas con la iglesia y esas experiencias a veces no saben cómo manejarlas. Y cada vez que pensamos en la idea de Dios de poder unir a gente tan diversa, tan distinta, en una comunidad vibrante, gloriosa y maravillosa que está llamada a tener comunión y amar como Él amó, definitivamente es esperable tener conflictos. Y son, desde el principio, desde el diseño de Dios de iglesia, podemos ver cómo Él planteó incluso de antemano cómo deberíamos, a través de su palabra, resolver estos conflictos. Si tu hermano peca contra ti, si vienes a presentar tu ofrenda y ves que tu hermano tiene algo pendiente, si tu hermano peca, cómo tienes que trabajarlo. Y creo que el entender estos conflictos, que son parte del diseño de Dios, nos va a permitir poder resolverlos conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿pero qué pasa si nosotros entendemos que el hecho de que existan conflictos es tóxico? O si no tomamos la palabra de Dios en serio a la hora de resolverlos. Definitivamente se complejizan estos conflictos y pueden llevarnos a hacer cosas terribles y a vivir experiencias muy negativas. Por eso, en los próximos capítulos de este podcast vamos a estar hablando de lo que hay detrás de esos conflictos. Hay varios asuntos que, como en todo conflicto relacional, revelan más bien conflictos personales. Y esos conflictos personales tienen que ver con varios asuntos que vamos a tratar hoy y en los próximos capítulos del podcast. ¿Qué piensas de eso, mi amor? Bueno, creo que hemos construido un camino para llegar hasta este punto. Es decir, cuando hablamos del conflicto, pues hay que entender que hay demasiadas cosas que subyacen al conflicto. Y bueno, hemos tratado en este podcast de hablar un poco de ellas. Ya hablamos de las perspectivas, son los diferentes puntos de vista de las personas, y hablamos de la expectativa que las personas normalmente tenemos acerca de las cosas. Así que bueno, llegado a este punto, pues vamos a explorar, como dices, el conflicto un poquito más específico. Uh-huh. Y quizás dentro de este espacio que es la comunidad de fe. Porque el conflicto se vive de muchas maneras, depende del contexto, ¿no? Exacto. Entonces, no es lo mismo el conflicto en la pareja o el conflicto en casa con niños o entre los niños. En el trabajo. Porque la comunidad de fe pues tiene sus características, sus rasgos tan distintivos y en base a eso pues generamos esas expectativas, tenemos esas diferencias. Y por supuesto, por eso, como es tan amplio, pues vamos a distribuirlo en estos capítulos para poder abarcarlo lo mejor posible y que sea bien claro y que realmente nos edifique. Porque la verdad es que el conflicto, lejos de ser una maldición o un gran problema, es una excelente oportunidad para crecer, para madurar. Es necesario para afinar y para pulir los lazos de unión, de vínculo real entre las personas. Así que vamos a tratar de cambiarte esa perspectiva de que el conflicto es difícil, sino más bien vamos a tratar de verlo como el Señor lo ve, una oportunidad para crecer, para madurar y para acercarnos mejor, amarnos mejor. Así es. Es difícil aprender a amar si no hay conflictos. Es así. Porque los conflictos revelan lo que hay en nuestro corazón. Y no solamente es un tema de aprender a amar, desde mi perspectiva, sino también un asunto de aprender a morir al orgullo, totalmente, al egoísmo, a muchas cosas que tienen que ver con nuestra propia comodidad o egolatría. Exacto. Y comenzar a vivir por la comunidad, por la gloria de Dios, porque el Señor haga lo que Él quiere hacer, cambia muchas cosas, ¿no? Sí, es así, es así. Uh-huh.
Pensando un poquito en este tema, recordaba, siempre tenemos esa imagen de la iglesia perfecta descrita en Hechos 2, ¿no? Esa comunidad que compartía sus bienes, que daba todo con generosidad, que compartían en las casas y en los templos y que Dios añadía, ¿sabes? Uno tiene esa imagen como de comunidad perfecta y yo creo que en un principio fue así, pero como todo proceso de Dios que nos lleva a profundizar en las cosas, pues también nos encontramos, por ejemplo, en las cartas de Pablo más adelante, ¿no? Por ejemplo, en Corintios, donde habla los hermanos que están dividiendo, sembrando cizaña, que están haciendo tantas cosas, y cómo él tuvo que intencionalmente recorrer esas comunidades cristianas y enseñarles, o sea, a tener mejores comuniones, a llevarse bien unos con otros, a tener perdonar, el orden en la iglesia. a tener orden en la iglesia, o sea, a los asuntos de pecado sexual, incluso que había en Corintios, que eran terribles. Exacto. Entonces, esa expectativa versus la realidad es lo que vamos a estar discutiendo y, bueno, muchísimas otras cosas más. Pero qué bueno que tengamos este espacio y esta oportunidad para hablarlo, porque necesitamos conversarlo. Así es. Bueno. Comencemos. Yo tenía que describir los demás capítulos, pero lo voy a dejar para la expectativa porque yo creo que es mejor así para sorprenderlos un poquito más. Pero entonces, bueno, avanzando al capítulo que nos toca el tema de hoy, quizás cuando hablamos de la idealización de esa comunidad de fe, pues ya hablamos un poco de esa expectativa, ¿no? La idealización como concepto es cuando atribuimos inconscientemente cualidades casi perfectas a personas, espacios que ofrecen refugio, estructura y significado. O sea, es prácticamente una necesidad, ¿no? Es como yo pinto el cuadro para que me guste, porque necesito que me guste, porque va a ser parte de mi... va a ser parte esencial de mi espacio. Entonces, de alguna manera, esa idealización es ese primer acercamiento que tenemos con respecto no solo a una comunidad, sino a una persona, a un espacio, a algo. Pero el peligro de ese concepto es que viene acompañado del desencanto, porque normalmente esa expectativa viene con una realidad que no se parece del todo a eso. Y nos lleva, digamos que cuando no se cumple, no alcanzamos, lo hablamos en un capítulo, esa expectativa, viene el duelo y el dolor, ¿no? De esto no fue lo que esperaba, la decepción. Entonces, tengo una historia que quiero compartirles rapidito para ilustrar un poquito eso y vamos compartiendo al respecto. Entonces, la voy a leer para todos ustedes. Es una historia que quiero aclarar, es ficticia, es inventada, se me ocurrió. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, así que hay que aclarar eso. Muy bien, se llama La Historia... una de las cosas que hacemos es que nos tomamos personal lo que estamos diciendo. Sí, eso es... como pastor es tan difícil. Tú predicas sobre algún tema el domingo. Este domingo estaba predicando y me fui a llorar a la oficina porque sabía que habían personas que podían tomárselo personal. Claro. Aunque era lo que correspondía predicar por la temporada, el momento en que estamos viviendo. No era un asunto con nadie en particular, pero como era acerca de conflictos y habían personas conflictuadas, yo veía sus caras como, esto es conmigo, me estás tirando puntas. Y decía, Dios mío, qué difícil. Sí, porque claro, la gente uno no se quiere lo toma herir personal. susceptibilidades, pero hay que decir lo que hay que decir y enseñar lo que hay que enseñar. Claro. Y la verdad es que, bueno, por eso es que queremos aclarar que, bueno, esta historia no tiene a nadie como protagonista, sino simplemente es una historia ficticia que traté de construir en base a algunas características muy comunes que vemos en la iglesia y que nos sirven para ilustrar el punto central de este podcast en particular. Entonces, mira, de hecho le puse un nombre que no conocía, que es Historia de Mar. Se llama Mar la muchacha. Mar. Ajá. Entonces, leo. Mar creció en una casa pequeña donde el ruido era la norma y el silencio un lujo inalcanzable. Era la cuarta de 7 hermanos. Su mamá, una mujer agotada por la vida, hacía lo que podía con los pocos recursos que tenía. Su papá, bueno, estaba y no estaba. A veces su presencia pesaba más que su ausencia. Mar aprendió pronto a no molestar, a no pedir mucho, a ser invisible. El afecto era escaso, los abrazos eran por error y las palabras bonitas un idioma extranjero. Vamos entendiendo un poquito el contexto. A los 21, cansada de sobrevivir emocionalmente, un día aceptó la invitación de una compañera de trabajo para ir a la iglesia. Fue más por cortesía que por convicción, pero algo pasó. Desde que entró, sintió algo distinto. La música la envolvía como una manta tibia. Nadie gritaba, nadie empujaba,
Nadie la hacía sentir de más. La saludaron por su nombre, le ofrecieron café, oraron por ella sin pedirle nada a cambio. Escuchó testimonios de gente restaurada, de matrimonios reconciliados, de hijos que volvieron a casa, y vio a parejas reírse con ternura, a mujeres abrazarse con sinceridad, a líderes que hablaban de sus errores con humildad. Y esa primera semana lloró más que en los últimos 3 años. Lloró porque por primera vez sintió que pertenecía. Lloró porque ahí, en medio de ese calor humano y de esa sensación de paz, algo dentro de ella susurraba: finalmente llegaste. En los meses siguientes, todo parecía alinearse. Encontró propósito, amigos, comunidad. Incluso empezó a soñar con una familia como la que de las otras personas, como la que veía en los pasillos. Sonreía mientras pensaba: qué afortunada soy. Después de tanto caos, encontré el lugar perfecto. No será el cielo, pero se parece bastante. Lo que Mar no sabía es que aún no había visto todo. Y esa es la primera parte de la historia. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque, bueno, ¿qué puedes decirme un poquito con respecto a la historia de Mar? ¿Qué te parece? Ese inicio. Ese inicio parece tu historia más que la de Mar. No, mentira. ¿Se parece a la mía? Sí, un poquito lo que nosotros mismos vivimos, ¿no? Sí, Creo tal que cual. esa primera parte que a veces por error, tal vez, algunas personas le dicen el primer amor, ¿no? Es como estás nuevo, ves todo bonito, obviamente haces una comparación en una iglesia saludable, claro. Haces una comparación de lo que tú estás acostumbrado a ver con lo que estás viendo ahora y obviamente te llenas de ilusión, de alegría, de gozo, aunque debo confesar también que hay personas que tienen una reacción distinta, una reacción escéptica, una reacción como yo, por ejemplo, yo decía, esto no puede estar del todo bien, algo tiene que estar por ahí. Sí, exacto. Nosotros le decimos como espíritu de sospecha, ¿sabes? Ajá. Como, no me cuadra. Iba a escribir una historia con ese contraste. Ajá. Pero no, dije no, 2 historias es demasiado. Pero ciertamente es un punto de vista interesante. El escepticismo es la regla en ese caso, y como el cuidarse de los demás, el no fiarse, el saber que quizás esto no es tan gratis como parece. Claro. Entonces, ¿qué me va a costar todo ¿Dónde, esto? ¿Dónde está la caída? ¿Dónde está la caída? ¿Sabes? Porque hay gente que definitivamente se ve deslumbrada por todo lo que hay en la iglesia, que es maravilloso. Al principio sobre todo, pero también hay gente que ya fue mordida por esa culebra en algún otro lugar y es como algo. Entonces esa gente también puede estarlo incluso buscando donde no lo hay. Es como buscando, levantando las piedras y levantando las sillas, a ver, como si fuese un concurso de esto, de hay algo pegado bajo la silla. Claro. Y están buscando conseguir algo. Pero sigamos con la historia y veamos qué pasa. Sí, bueno, aquí antes de continuar con la segunda parte de la historia, pues quería introducir un concepto importante que nos va a ayudar a explicar varias cosas, ¿no? Y es ese background que de alguna u otra manera cada quien trae cuando se acerca a esta nueva comunidad, a este nuevo espacio. Entonces uno es como si esa nueva relación que se empieza a formar tuviese una especie de contrato invisible. Es decir, yo me voy a casar contigo, o yo voy a iniciar una relación contigo, hablo de la comunidad de la fe, y de alguna manera estoy firmando como un contrato en donde yo asumo qué es lo que yo estoy dando y qué es lo que espero recibir. Pero lo interesante de este concepto, que por cierto es más común de lo que creemos, pero ya vamos a dar algunos ejemplos, pero lo interesante es que aquí no hay nadie que firme nada, sino que es un contrato que está en nuestra cabecita. Pero fíjate, por ejemplo, hay algunas formas de diálogo de este contrato en nuestra mente, dependiendo de nuestro contexto, por supuesto. ¿Qué te parecen estas frases? Si yo doy mi corazón, espero que me cuiden. O, si sirvo con fidelidad, espero que me tomen en cuenta. Claro. O, si soy parte del grupo, me van a visitar cuando esté mal. Claro. O, si sigo las reglas, espero sentirme aceptado. Y de alguna manera, consciente o inconscientemente. Y a veces no solamente aceptado, celebrado, reconocido. Tomado en cuenta para cualquier otra cosa. Exacto. Entonces, espero que mi voz tenga un peso. Exacto. Entonces, ese es de alguna manera uno inconscientemente, pues uno espera
que si uno da algo, pues va a recibir algo a cambio. El asunto es que, como decíamos, ese contrato muchas veces está en nuestra cabecita. Yes. Y bueno, eso nos puede llegar a tener algo de decepción al final de la vuelta. Si no comunicamos nuestras expectativas, probablemente no se cumplan. Es así. Porque entendemos, entre comillas, que es sentido común, pero a veces nuestro sentido común es distinto al sentido común, entre comillas, del otro. Claro. Y bueno, podemos, por ejemplo, los que desarrollamos un poco algunos conceptos más profundos en el Señor, uno dice que uno lo hace sin esperar nada a cambio. Claro. ¿Sabes? Sí, exacto. Pero en el fondo del corazón, tú estás esperando. Exacto. Y el ejemplo perfecto bíblico, quizás para ilustrar esto, es el contrato de los obreros del último día. Ajá. ¿Sabes? O sea, ¿conocen la historia? Sí, la parábola de los obreros de la 11ª hora. Esa, es ¿qué dije yo? Del último día. Sí, tú te fuiste a otra religión, pero a uno de nuestros primos. Exacto, no, pero es esa parábola. Ajá. A mí me encanta esa parábola porque refleja precisamente ese contrato invisible que ver ya nadie te dijo que era así, pero que uno asume y uno dice, después pelea, ¿sabes? Literalmente como si de un contrato se tratara y donde yo voy a demandar. Porque esto que se me ha hecho es una gran injusticia. Claro. Y esto no fue el acuerdo que yo se supone firmé. Pero entonces esa parábola para mí lo ilustra perfecto porque están estos obreros que el jornalero salió a contratar y bueno, los contrató en diferentes horas. El asunto es que cuando terminó el tiempo de trabajo, les pagó a todos lo mismo. Y los que habían sido contratados en la primera hora esperaban que les pagaran más, porque al final los que trabajaron una hora se les pagó igual. Y el asunto es que cuando el dueño les paga a todos igual, los que trabajaron todo el día se pusieron molestos. Estaban enfadados porque cómo era posible que se supone que se supone que ellos trabajaron más, que tienen derechos a otras cosas, que si a esto les pagaron y trabajaron poco, pues los otros deberían haber recibido más. Pero lo interesante es que el Señor, fíjate, no correspondió con nuestra expectativa humana de, bueno, esto es lo que me merezco en base a lo que yo estoy dando, sino en base a la palabra que Él había dado, claro, fue como Él les pagó con justicia. Yes. Y finalmente les dijo, ¿por qué te molestas? Yo no te estoy haciendo ninguna injusticia. Yo te estoy dando lo que te dije que te iba a dar. Y, y tengo derecho a hacer con lo mío lo que yo quiera. O te molestas porque soy generoso. Entonces, esas preguntas confrontan porque... Claro. De alguna manera evidencian ese contrato que nadie está firmando, pero que tú esperas inconscientemente. Sí. Sí, no, definitivamente me vienen varios casos a la mente. Para no buscar casos donde yo, entre comillas, no soy la víctima, me voy a poner en cosas que yo mismo esperaba. Cuando yo llegué a la iglesia, me pasó algo muy similar a lo que le pasó a Mar. Yo tenía un poquito de escepticismo, especialmente con el tema del amor. Yo decía, no pueden amar sin esperar nada. Algo tiene que haber detrás. Pero bueno, con el tiempo me fueron demostrando que no había nada detrás. No había ninguna trampa, no había ninguna situación, al menos no intencionadamente. Había errores humanos, como en toda comunidad y en todo lugar donde hay humanos, pero no había una trampa que yo estaba buscando. Yo era de los que levantaba las piedras y las sillas para ver dónde está la cosa. Pero después de eso yo comencé a dar y a servir y tú que me conoces, yo suelo ser apasionado, cuando algo me apasiona yo entrego, o sea, no es que doy, es que yo mismo me entrego. Y cuando, digamos, me fui dando cuenta que después de una entrega yo estaba esperando una celebración, o al menos unas palabras de ánimo, un reconocimiento. Luego con el tiempo me di cuenta que no siempre llegaba y me afectaba mucho. O sea, no era un asunto que, bueno, no, pero no te tienen que estar aplaudiendo a cada 5 minutos, pero yo lo esperaba y cuando no llegaba me afectaba. Empecé a revisar por qué y tenía mucho que ver con mi vacío paternal. Porque mi papá, ya ustedes conocen la historia, bueno, tú la conoces perfectamente, se fue cuando yo tenía 7 años de la casa. Y bueno, el papá está dado para aportar esta necesidad de aprobación, como me pasa ahora como papá, que las niñas salen, se visten, hacen cualquier cosa y vienen corriendo. Papi, mira. Papi, mira. Papi, mira. Y yo, ay, mi amor, qué linda. Ay, mi amor, tal cosa. Porque ellas necesitan eso. Es parte del diseño de Dios. Yo no lo tuve.
Y al no tenerlo, lo buscaba específicamente de hombres, de mayores que yo. De mis líderes, pastores, claro, los líderes, de etcétera. personas que estaban a cargo de muchas cosas. Exacto, y cuando no lo tenía era terrible, porque me sentía mal, me sentía decepcionado, ¿cómo es posible? Y con un sentimiento de injusticia que cualquiera que lo ve desde afuera dice es legítimo, pero no. Yo tenía mi contrato en mi propio corazón. Exacto. Diciendo, si yo entrego esto, me van a aplaudir. Si yo hago esto bien, me van a reconocer. Y a veces no se daba. Exacto. Y creo que no era solamente el error humano que existe, sino también estaba la mano de Dios detrás para exponer lo que había en mi corazón que tenía que ser sanado. Claro. Al principio dijimos que sobre el conflicto subyacen muchas causas, ¿no? Y las heridas emocionales y vacíos que cada uno tiene, que cada uno formó durante su primera infancia y durante su adolescencia, pues están allí latentes. Y el conflicto al cual queremos cambiar la perspectiva de que es una bendición, también es una oportunidad para poder ver e identificar con claridad cuál es ese vacío, esa necesidad, esa herida que tenemos que trabajar. Y ese es el tema que vamos a profundizar en los siguientes capítulos. Pero ahorita, volviendo a la historia de Mar, queremos ahora contar la parte 2 para ver qué pasó con ese primer encuentro sublime que ella tuvo después de un pasado complicado, difícil, del cual venía. Vamos a ver qué pasó con la historia de Mar. Dice así: pasaron los meses, Mar se integró a un grupo pequeño, empezó a servir, el ministerio de bienvenida e incluso la invitaron a compartir su testimonio una vez. Le encantaba estar allí. Sentía que finalmente había encontrado su casa. Pero un día algo cambió. Todo comenzó con un malentendido. Una líder a la que admiraba profundamente la corrigió en público por algo que Mar no entendía del todo. No fue grosera, pero fue dura. Mar sintió que se le heló el alma. No supo cómo responder y luego notó que una amiga cercana dejó de buscarla. Empezó a escuchar comentarios sueltos, indirectas disfrazadas de oración, consejos con sabor a juicio. No eran gritos, pero dolían, como puños. Intentó no darle importancia. Todos somos humanos, se decía, pero algo en ella se quebraba. Ese lugar que antes era tan seguro, ahora la hacía dudar. ¿Sería ella la del problema? ¿Había hecho algo mal? ¿No era tan digna de estar en ese lugar como creyó? Con el tiempo, las sonrisas que antes se sentían como abrazos empezaron a parecerle plásticas. Los mensajes repetitivos. Las reuniones cargadas de apariencias. La comunidad que un día pareció su hogar, ahora parecía no tener espacio para su fragilidad. Una noche en su habitación lloró, no por la iglesia, lloró por la decepción, por haber creído que había llegado cuando en realidad apenas se estaba comenzando. El dolor más profundo no fue que la iglesia no fuera perfecta, fue haber puesto su esperanza en que lo fuera. Pero en medio de ese llanto algo se encendió. Una voz suave, esa que ya conocía, le dijo: yo sigo aquí, incluso cuando todos los demás fallan. Y entendió que la iglesia nunca fue el destino final, solo el escenario, que Dios seguía siendo bueno, aunque sus hijos a veces se equivocaran, que su fe no podía depender de los gestos humanos, sino de una raíz mucho más profunda. Y así comenzó otra etapa de la historia de Mar, la etapa donde la fe madura, el amor se prueba y la gracia se vuelve real. Interesante. La historia de Mar es muy común, ¿no? Es común, totalmente, muy común. para eso. Sin embargo, tal vez podría aportar, pensando en ilustrarlo, no sé si mejor, pero yo estoy siempre pensando como en todos los casos, ¿no? Claro. Y no todos los casos son como el de Mar en el sentido de que ella sintió. Ahora, cuando tú dices ella sintió que pasó esto, que pasó esto, que pasó esto, a veces no necesariamente fue lo que realmente pasó. Totalmente. A veces es una percepción humana. Y como te decía, en mi caso, habían momentos en que yo demandaba la aprobación. Exacto. Y no tenían por qué dármela. O sea, si me hubiesen dado la aprobación que yo esperaba, hubiesen formado un corazón dependiente de esa aprobación. Es así.
Y cuando no me la dieron, no fue un error humano. Desde mi perspectiva, ahora madura, en aquel momento eso es desgraciado, ¿sabes? Pero Claro. ahora madura era, epa, yo no tenía por qué demandar eso. Claro. Porque la gente no tiene que estarme aplaudiendo. Si yo estoy haciendo las cosas para el Señor me ve en secreto constantemente. Y dice la palabra que el Señor que te ve en secreto te Claro. recompensa en público. ¿Y cómo solventaste ese problema en la práctica con la relación con los demás? O sea, al final tú tuviste que, digamos, como aclarar, especificar, poner en palabras qué era lo que tú estabas esperando, o de alguna manera tuviste que hacer el switch interno y hacerlo así. Pues hubiese sido brutal tener la madurez como para poder identificarlo con claridad y comunicarlo con claridad, pero no tenía la madurez para eso. Ok, ok. Recuerdo en particular una experiencia en la que el pastor Héctor Mujica, él vino de Estados Unidos a predicar en nuestra iglesia, y cuando predicó, él habló acerca de la paternidad y de los efectos positivos y negativos que podía generar en nosotros, y cómo Dios es nuestro Padre para todo aquel que le haga falta. Y él oró por las personas, y yo sentí una sanidad súper loca en Ok, esa ok. oración. Sí, claro, pues estamos hablando de un proceso mucho más profundo. Claro, Pues, era totalmente inconsciente, totalmente inconsciente. Claro. Pero yo sabía, me molestaba, pero no sabía qué había detrás de mi molestia. Entiendo. Para mí era Entiendo. una molestia genuina de cómo es posible que no. ¿Cómo es posible que no se den cuenta? Sí, Y no se daban cuenta porque no era un asunto que tenía que ser así. Era mi percepción errada por causa de mi herida pasada. Claro. En tu caso, que no es el caso de Mar, era una herida profunda. ¿Sí? Exacto. Quizás en esto de hablando de los contratos conscientes que firmamos, a veces son malos entendidos de cosas que yo espero que las otras personas reciban. Pero perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que cuando yo te estoy diciendo esto, te lo digo porque a veces mi contrato está mal. Porque mi contrato está basado en una herida, en una necesidad que no fue llenada en mi infancia. Entonces, es mi contrato. Solo que mi contrato está mal. No es solamente que los demás me incumplieron el contrato. Es que los contratos de plano están mal. Es decir, aquí no existe un contrato. Existe, pero en tu mente. Claro, No pero... la otra persona no está firmando. Un Y aquí- contrato se supone es un acuerdo entre dos partes donde firma la una y firma la otra. Claro, pero yo puedo estar esperando un contrato positivo, o sea, un contrato legítimo. Por ejemplo, si estas son las reglas para servir, yo voy a cumplir todas mis reglas y yo espero que a mí me den lo que las reglas dicen. Claro. ¿Me explico? Y tal vez yo digo, no, yo estoy sirviendo por amor al Señor, pero dentro estoy esperando que me cumplan. Claro, Entonces, hay una especie de contrato que puede tener validez, Sí. aunque yo no lo estoy, digamos, de la manera conscientemente demandando, pero inconscientemente sí. Claro. No sé si me doy a entender. Entonces, el contrato sí está. Pero fíjate, la propuesta quizás es o sea, dejar bien sentado que ese contrato pues existe en nuestra mente. Claro. Pero que cuando se trata de relaciones con otros, en donde yo doy algo y espero algo, lo mejor, en vez de ese contrato en la mente, es más bien un acuerdo explícito. Exacto. O sea, un acuerdo explícito es precisamente un espacio, algo donde yo acuerdo con la otra persona mediante el diálogo qué es lo que yo espero y qué es lo que la persona debe hacer al respecto. Y eso tiene mucho que ver con la habilidad que tienen algunas personas para comunicar o no comunicar. Y quizás allí radica una de las faltas más graves en todo esto, el tema de los conflictos. Claro. Digamos, la carencia de herramientas que tenemos para la comunicación efectiva, para poder expresar en palabras lo que sentimos o esperamos de otro. Pero la idea es llevar de esos contratos personales, unipersonales, ficticios en nuestra cabeza, a acuerdos explícitos conversables, conversados, que yo claramente haya expresado o pueda expresar lo que yo siento o espero de una situación para mejorar siempre la relación. Claro, y ahí viene el segundo problema, que es precisamente la comunicación. Sí, claro. Yo creo que ahí hacen falta dos cosas importantes, que es primero la comunicación asertiva, pero segundo es que muchas veces nuestra visión de conflicto, nuestra visión con respecto a la resolución de conflictos es tan negativa que tenemos miedo a resolverlos.
Ok. Por ejemplo, hablaba con una chica en estos días y ella me decía que habló con una amiga y le expresó vulnerablemente lo que ella sentía que le había afectado de la otra amiga. Y la otra amiga le respondió como, mira, no, o sea, yo no quiero hablar de eso, eso es demasiado incómodo, no entiendo por qué te enrollas por eso, y le cortó. Entonces, obviamente, esto de ser vulnerable y de contar mis acuerdos internos o de tratar de negociar por acuerdos reales, se vuelve complicado cuando yo tengo experiencias negativas con Sí, la resolución claro, de conflictos. claro. Entonces están las dos cosas, tanto la habilidad para comunicarlas, que se crea con la práctica, como la percepción de que realmente cuando expongo mi corazón y cuando lo hablo, Dios me va a ayudar a resolver el conflicto. Bueno, y por eso es que el Señor nos dice lo que tenemos que hacer cuando tenemos que afrontar, reconocer y superar un conflicto, ¿no? Exacto. Hay varias cosas que están en la Biblia bastante explícitas con respecto a cómo proceder cuando hay un desacuerdo, cuando hay algo que no se dio como yo esperaba y que de alguna manera nos previene de un montón de problemas antes de reaccionar como normalmente lo hacemos fuera de la iglesia, que es la cultura que aprendimos, ¿no? Claro. De repente insultar, de repente me molesto, de repente me aíslo, de Aplicar la repente ley del me hielo. voy o pienso lo peor. Claro. Eso es lo normal, lo que vemos en toda la cultura. Pero aparte de eso, lo maravilloso es que tenemos en la Biblia un modelo maravilloso para poder acercarnos y aclarar Exacto. cuando surgen, cuando vienen estos desacuerdos entre las personas. Literalmente. Para mí esta parte es clave porque yo no veo ninguna otra posibilidad de poder vencer en los conflictos dentro de la iglesia que hacer lo que la Biblia dice. Okay. Porque una de las cosas que podemos reconocer es que cuando obedecemos a Dios, Dios muestra su favor y su poder. Okay. Y si yo, en medio de un conflicto, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mis desafíos comunicacionales y a pesar de mis experiencias pasadas, decido obedecer a Dios y creerle a Dios y tener mi conversación con la persona, Claro. yo puedo contar con el favor y la gracia de Dios. En la Biblia dice, Tal cual. si tu hermano peca contra ti, repréndelo en privado. Ve y háblalo. Mira, yo quiero conversar contigo de esta situación que me dolió y me hizo sentir de tal y cual manera. Y quiero saber cómo podemos mejorarlo. Si la persona no lo reconoce, puedes buscar a dos más para que los vean y esas dos personas puedan juzgar, porque siempre en un conflicto, o por lo menos la mayoría de las veces, hay un porcentaje de responsabilidad de ambos. Y a veces las personas estamos esperando inmaduramente que la persona que me está acompañando tome partido y me apoye a mí y vaya en contra de él o de ella. Y la intención no es determinar culpables, porque el que busca culpables no consigue soluciones. Okay. La intención es ganar a mi hermano, no ganarle a mi hermano, sino ganar. Claro, y ese enfoque lo cambia todo, ¿no? Por supuesto. Todo, porque siempre el enfoque, pensando un poquito fuera en lo común, ¿no? Ajá. Es el deseo genuino de defender mi punto de vista, de hacer valer mi posición, de darle un lugar y valor a mi criterio. Exacto. Y de alguna manera no dejarme pisotear por alguien que aparentemente quiere dejarme en mala posición. Exacto. Es como una autodefensa, ¿sabes? Estamos en esa posición de ataque porque el mundo puede ser muy hostil. Exacto. Las circunstancias pueden ser muy duras para muchas personas. Entonces, fíjate, ¿no? Como Dios nos cambia, nos dice como, entrégame el guante, Exacto. entrégame la daga. Mía es la venganza, yo pagaré, déjame. Baja la guardia, tranquilo. Y no es tan fácil, es un proceso de cambio que se toma su tiempo. Pero a pesar de que no es fácil, creo que al obedecer al Señor en ese aspecto, vamos viendo cómo Dios se va glorificando. Es así. Y cómo el Señor realmente vence sobre el mal entendido, sobre el mal intencionado, sobre lo que el enemigo quiere hacer. Y de verdad Dios se glorifica de una manera increíble. Yo me he vuelto con el tiempo fan de las victorias de Dios. Claro. Entonces, la cosa se ve negra y súper complicada. Claro. Y tú lo pones en la luz
y tienes la conversación difícil que te va a confrontar a ti porque la otra persona probablemente ataque. O sea, no podemos esperar que diga, ay, sí, gracias, hermano, qué maravilloso tienes razón, que me digas esto. tú tienes toda la razón, yo soy un desgraciado. No, la gente se va a defender. Y en ese proceso de defenderse, tú empiezas a ver, Señor, háblame a mí, qué cosas también me quieres mostrar a mí, porque esto me afecta tanto, por qué me duele. Y en esa valentía, obediencia que implica la confrontación, Dios te da oportunidades de sanar, de crecer, de profundizar, de ver las cosas de la perspectiva del otro, y se vuelve el evangelio tan brutal y tan relevante que tú dices, oye, con razón el Señor dice que lo hagamos. Es así. Y fíjate que como me encanta ese adjetivo que usas de valiente, ¿no? Porque hay que estar bien parado para no tomárselo personal, sino precisamente ser un instrumento de Dios que propicia el desahogo de esa persona. Como tú bien has dicho en varias ocasiones, muchas veces los líderes y las personas que están a cargo en esta hermosa comunidad de muchas cosas son gente que paga platos que no rompió. Yes. Pero tiene que ser valiente para tener esa postura de escuchar acusaciones, de escuchar como ataques frontales, o sea, ¿cómo me vas a decir eso si tú haces tal cosa? Incluso gritos, explosión emocional que no tiene que ver relativamente. Tú vas diciendo una cosa y yo me voy acordando de escenas en la mente, como mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Sí, claro, porque ese es el común proceder. Sí, casi el pan nuestro de cada día. Ese es el pan nuestro de cada día. Y entonces el asunto es que yo admiro a las personas que tienen esa capacidad para poder permanecer allí y mirar a la persona con amor, con compasión al menos, con esa compasión con la que, por ejemplo, es muy descrito Jesús cuando enfrentaba situaciones muy conflictivas, muy acusadoras, muy injustas, pero él decía, o sea, él actuaba con compasión, con misericordia, como trataba de controlar a los suyos, porque los discípulos que no eran Jesús reaccionaban, aunque no eran directamente con ellos. Sacaron el cuchillito y lo cortaron. Ellos, ¿cómo se atreve a hablarte así? Claro. O cómo, porque es como uno es humano y las emociones son contagiosas. Claro. Y eso es interesante, porque aquí se demanda, perdón, pero con esto termino, se demanda esa madurez, ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu, que precisamente hace ver que esto es más que humano. Exacto. Y justamente eso es lo que te iba a decir. Cuando estamos viendo las cosas desde la perspectiva humana, necesitamos reaccionar porque no nos vamos a dejar. Sí. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, puedes ver a un Esteban siendo apedreado y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es totalmente distinto. Es totalmente diferente. La perspectiva de Dios. Es que no es normal. Es que no es humano. No lo es. Definitivamente no lo es, porque a uno le provoca en su humanidad. Es como, ¿por qué me estás tratando así? Yo no me merezco ese trato. ¿Por qué me hablas así? Yo no me merezco que me hables así. Claro. Pero el Espíritu Santo te hace como, espérate, tú estás aquí para ganar a tu hermano. No estás aquí para ser recompensado. O tener la razón. No estás aquí para ganar la pelea. Exacto. Estás aquí para ganar a tu hermano. Y como se trata de ganar al hermano, es importante que podamos entender que, por ejemplo, dentro de un estado emocional que uno tiene de mucha neblina emocional, o sea, cuando uno está realmente, diríamos, en la neurociencia se dice, tienes un secuestro amigdalar, o sea, cuando la amígdala, que es el centro emocional, ha tomado el control, inhibe la corteza prefrontal, que es la parte que te dirige la conducta, que te lleva de la mano de la razón, ¿no? Pero está totalmente bloqueada. Entonces, precisamente para ganarlo hay que ayudarlo a despejar la mente, y para eso se necesita poder sacar esa emoción. Exacto. Y a veces pues lo hacemos de la peor manera. Pero qué bonito, y que yo he sido, por ejemplo, muy bendecida contigo en ese sentido, porque suelo ser muy emocional y muy reactiva, quizás más antes que ahora, gracias a Dios. Sí. Pero he visto cómo me permites ese espacio para poder sacar esa emoción, y literalmente siento que luego puedo respirar. Tanto como que te lo permito, pues pensar. No es que tengas muchas opciones cuando pasa, ¿no? pero es tan liberador, cielo, es tan liberador que tú puedas
permanecer allí. Claro. Y quizás porque ya aprendimos, ¿no? Que no busco un consejo, que de repente no quiero que me digas, bueno, pero ya va, vamos a solucionar el problema, sino que me permitas hablar y sacar todo eso. Y luego, naturalmente, puedo encontrar un poco más de serenidad para pensar mejor. Exacto. Y eso te confronta a ti, porque ya no tienes argumentos para seguir en ese estado emocional alto, sino que ya el mismo cansancio, la misma agitación te lleva como a rendir. Rendir tu cuerpo, rendir tu emoción y luego eso puede propiciar una conversación más interesante. Claro. Entonces hay que saber sostenerse. Sí, en medio de la prueba. En medio de la prueba. Precisamente por eso quisiera que fuéramos a la parte final, ¿no? A concretar. Ya entendimos un poco esto de los contratos invisibles. Claro. Ya entendimos un poco esto de las expectativas irreales. El duelo que se genera inmediatamente después de que mis uh-huh. expectativas irreales y mi contrato no se cumple. Ahora, ¿qué hacer uh-huh. cuando esto pasa? ¿Qué puedo yo recomendarle a las personas que nos miran desde la perspectiva psicológica tal vez? Y después uh-huh. yo puedo hablar un poco de la perspectiva bíblica, pero me gustaría saber qué le recomiendas tú amar. Amar. A mí me encanta de la historia de Mar ese desencanto que tuvo con pequeños puntos comunes, ¿no? Pero que ella tomó de alguna manera como muy sentidos que propiciaron rápidamente un quebrantamiento o un duelo inmediato, ¿no? Pero lo que más me gusta de su historia es que ella pudo en medio de todo eso escuchar la voz de Dios uh-huh. que le dijo, estoy aquí, sigo aquí. Y de alguna manera era una puerta a volver a su casa, pero con otros ojos, sabiendo que quizás la expectativa no debería estar puesta en las personas, en las cosas, entender que no es el destino final de la iglesia, sino era un escenario. Pero la obra sigue y el destino es nuestro Señor. Entonces, esa invitación a explorar ahora ese escenario con mayor madurez. Ya una de las cosas que propicia precisamente el duelo, vivido sanamente, es que te hace maduro. Ya no miras la vida después de haber atravesado una etapa difícil y haberla superado sanamente. Tú ves en perspectiva muchas cosas y valoras realmente lo significativo y lo importante. El Señor hace eso con nuestros quebrantamientos y nuestros procesos difíciles y nos enseñan a volver la vista a Él. Uh-huh. Y Él se vuelve la motivación. Se vuelve la razón por la cual entonces ya quizás no esperamos tanto, sino que estamos dispuestos a dar, a perdonar, uh-huh. a mirar con compasión, incluso a reírnos de algunas cosas que vemos que uno dice, ay, por Dios, si esto me lo hubieses dicho unos años antes, yo te habría matado. Claro. Pero ahora me causa gracia, ¿me explico? Ahora se vuelve un elemento inclusive para reírnos, para sacarlo más adelante y convertirlo en una lección para muchos. O sea, es muy se vuelve hasta divertido. Si lo puedes ver desde esa manera. No sé si divertido, así que esto lo hago para divertirme. No sé. Yo creo que a veces Dios sí dice esa frase desde el cielo para con nosotros. Pero, a ver, desde la perspectiva bíblica, yo creo que habría que sanear un poco nuestra perspectiva, o mejor dicho, nuestra expectativa de la iglesia. Okay. Porque la iglesia definitivamente es una iglesia que falla. Uh-huh. Es una iglesia que comete errores. Uh-huh. Desde la primera iglesia. O sea, no... de hecho, a mí me causa mucha gracia porque la gente que dice, hey, ¿por qué no amamos como en la primera iglesia? Normalmente es gente pobre que quiere que sacien su necesidad. Claro, que compartan sus bienes con generosidad. Que compartan sus bienes con ellos. Pero, y vendan todo lo que tienen y lo tengan en común. Y lo ayuden a ellos. Pero normalmente es una perspectiva idealizada en función de mi conveniencia. Y de mi necesidad. Y de mi necesidad. Pero cuando vemos a la iglesia, luego en las mismas cartas de Pablo, cuando Pablo está pidiendo, por ejemplo, una ofrenda, creo que para Jerusalén, él dice, no es que quiero hacerles la vida complicada a ustedes para que otros la tengan fácil, pero tiene que haber cierta igualdad. Entonces ya está hablando de que no era igual que la iglesia en Jerusalén. Claro. ¿Me explico? Sí. Era un asunto de que, bueno, el que trabaja y el que tiene la capacidad de formar empresas o emprendimientos que les va bien, no tienen exactamente lo mismo que otros.
pero ellos tienen que tener un corazón generoso. Y hay gente que tiene un corazón extraordinariamente generoso, pero tú no sabes que lo tiene. Entonces no puedes exigirle en tu percepción bíblica de hechos de que Él venda todo para que me dé a mí. O sea, no es ese el punto. El punto es que con una mala idealización podemos estar esperando algo que nunca va a llegar. Y cuando esperamos eso, vamos a permanecer insatisfechos con la iglesia constantemente. Conozco gente así. Es así, es así. Conozco gente así. Entonces es un contrato basado en una idealización equivocada de la iglesia. Claro. Y es terrible. Y terminarás por desencantarte, literalmente. Entonces, el asunto es que aquí pones entredicho no solamente tu vida en la comunidad, sino tu fe en Dios. Exacto. Y la validez de la comunidad porque no cumplen mis expectativas personales. Exacto. Y es terrible. Porque, a ver, cuando entendemos que somos colaboradores de Dios en esa iglesia sin mancha ni arruga que Él está formando, ya no somos nosotros quienes tienen que exigir ciertas cosas a la iglesia, sino que cada revelación, cada cosa que vemos y que tenemos que hacer, ponemos nuestro grano de arena, esperando que Dios haga lo que Él quiere hacer. Exacto. Y teniendo paciencia, porque la iglesia está llena de personas, son culturas que deben cambiar, formas de pensar. Entonces ya el que entiende eso recibe como una gracia especial para edificar. Y creo que eso es muy valioso. Pero quien permanece abrazado a su expectativa y a sus contratos personales, no solamente va a estar él mismo o ella misma con un sentido de insatisfacción, sino que va a contagiar a otros con ese sentido. Claro. Y no solamente es el problema que genera en sí, sino también el problema que genera en la comunidad. Es como, recuerda que todas las emociones se contagian. Yeah. Todas las emociones, los estados emocionales son contagiosos. Entonces, es chimbo cuando ya se disipa, ¿sabes? Esa percepción en muchas personas en base a precisamente esas expectativas no resueltas personales. Exacto. Así Y bueno, ahí la recomendación es otra vez volver al Señor, volver a la palabra, hablar con mentores que te puedan ayudar a tener una expectativa más realista en cuanto a lo que el Señor quiere, porque la visión de la iglesia es idealista. O sea, es una utopía prácticamente, es algo prácticamente imposible para nosotros, pero por fe caminamos hacia esa dirección y esperamos los milagros de Dios y los vemos cuando lo hacemos. Entonces, ¿cómo podrías concluir este episodio dándonos tal vez un poquito de lo que viene para el siguiente? Sí, bueno, me gusta, había una ilustración que quería dejar que me representaba bastante bien el contenido de este episodio. Y precisamente es un concepto que tomo prestado de un psicólogo hace muchísimo tiempo, no recuerdo su nombre, Alfred creo que era el nombre, pero él habló de la diferencia entre el mapa y el territorio, porque explicaba que los seres humanos construimos nuestras percepciones del mundo y los llevamos a mapas, ¿sabes? Los representamos, los dibujamos, los hacemos, los escribimos en base a lo que nosotros podemos ver y entender, pero hay una diferencia significativa entre un mapa y el territorio. Yes. Entonces, imagínate un mapa donde te dice, bueno, esta es la ruta que tú vas a seguir en esta montaña. Pero tú lo puedes ver ahí, identificas las paradas con mucha claridad, sabes cuál es el punto A y el punto B, e incluso puedes tener identificado dónde están los baños. Los mapas tienen mucha información, tienen todo lo que necesitas. Y en muchos sentidos yo veía la ilustración muy clara con esto. Nosotros tenemos, porque el Señor nos lo dio, un mapa hermoso de la vida en comunidad, de la iglesia que Él sueña. Y tienes razón, es muy idealista porque tiene que inspirarnos a querer ir y querer soñar con lo que queremos construir juntos, porque al fin y al cabo somos piedras vivas de esa edificación. Pero esa visión bíblica representa, es un mapa donde existen, bueno, todos los detalles que nosotros podemos ver. Hemos ido, por ejemplo, un par de veces a Disney y no es lo mismo ir que tener el mapa de dónde están las atracciones, ¿no? O ver los videos desde afuera. Totalmente. Entonces, tener el mapita nos dice, mira, quiero ir a esta, y qué espectacular esta, y aquí están los baños, y aquí venden comida. O sea, tenemos ahí la información. Una referencia. Una referencia. Pero es muy distinto
estar caminando en ese territorio, Claro. explorar las emociones, el calor, el momento, la gente, la cola, Sí, toda porque la emoción la cola que no es, sale en el mapa. porque la cola no sale en el Y mapa. tienes que hacer una cola de 1 hora y pico para las extracciones Claro, pero brutales. tampoco sale en el mapa la emoción de bajar, de Claro. montarse en una montaña rusa emocionante, de la belleza de los desfiles, o en el caso si estamos viendo un mapa de explorar una montaña, el oxígeno puro que se respira, lo maravilloso de ver los paisajes. Claro. Entonces, vean, entendemos que hay una diferencia Significativa. claramente visible entre un mapa y un territorio. Claro. Entonces, Entre ver la gloria de Dios y el diseño de Dios, totalmente. pero también tener que pagar el precio que a veces implica. Claro. Porque la cruz tiene su parte negativa o dura, Sí. pero también tiene una gloria demasiado increíble. O sea, experimentar, vivir ese amor que se siente por otros, que normalmente uno lo siente por los suyos, como la familia, los hijos. Pero experimentar ese amor por otras personas tan genuino, tan desinteresado, que nace naturalmente, de verdad, que viene de Dios, en mi caso es sorprendente, porque no estoy acostumbrada a eso, o no estaba acostumbrada. Y este año me he aventurado un poquito más a acercarme a la iglesia como comunidad, y yo dije, ay Dios mío, me puedo perder en el sentido de que sé que me voy a involucrar afectivamente, porque es inevitable. Uno termina haciendo vínculos importantes con muchas personas y vivir y experimentar ese amor, sufrir con los que sufren, reírse con los que se ríen, ayudar a sanar a las personas heridas, celebrar los logros de las personas que alcanzan metas y momentos significativos. Eso no tiene descripción. Claro. O sea, no hay una manera de poder vivir, no hay una se forma de describe. teorizarlo. Eso se vive. Yeah. Exacto. Entonces, sí. Y se vive más intensamente cuando se permanece. Exactamente. Porque tú puedes ver una y otra vez, ver esta pareja reconciliarse, bello, ver increíble, cosas increíbles. Sí. Ver cosas impresionantes. Entonces, bueno, para cerrar este capítulo, que nos habla de los conflictos en cuanto a nuestra idealización de la iglesia y de repente las expectativas no habladas. Quizás una de las maneras sencillas es, como decías, volviendo a hacer como un recuento, es construir ese mapa en base a la palabra de Dios y no a tu experiencia personal, a tus necesidades o heridas o a lo que tú crees que debería pasar en una comunidad de fe. Más que tu percepción, hay que basarnos en el mapa bíblico Exacto. de lo que tenemos que esperar de la fe. Y por eso tenemos que tener una relación directa con el autor Exacto. de esta comunidad y de este diseño. Y decidir, a pesar de nuestras idealizaciones, expectativas y traumas, obedecer lo que Dios dice. Porque cuando lo obedecemos, vemos a Dios obrando de una manera sobrenatural. Totalmente. Cuando nosotros pensamos que es imposible. Vengan y prueben qué bueno es el Señor. Exacto. Probar. Entonces, bueno, mi gente, apenas este es el primer episodio que tiene que ver con la resolución de conflictos. Vamos a hablar de como 3 o 4 más. Y les pido que estén muy atentos. Y si de alguna manera en tu corazón hay estas expectativas irreales o estos contratos no escritos y te has sentido decepcionado porque no ha pasado eso que tú has anhelado, te quiero decir algo de todo corazón. Y es que tú puedas identificar sin miedo que tienes este tipo de contratos. Identificar sin miedo que has sido decepcionado. Y eso... por poderlo procesar con algún líder, pastor, que sea genuino, vivir ese duelo, hacerle una autopsia a esa situación y a ese sentimiento y tener las conclusiones adecuadas, te va a permitir desarrollar tu vida y tu fe y tu familia dentro de una comunidad de fe de una forma saludable. Por favor, en medio de ese duelo no tomes decisiones irresponsables o decisiones carnales, porque la iglesia no se puede vivir desde una perspectiva carnal. Exacto. La iglesia se vive en obediencia al Señor y creciendo en gracia y en sabiduría por cada experiencia. Amén. Pregúntate, en medio de este contrato no escrito, ¿qué me está mostrando el Señor? En medio de estas emociones difíciles que estoy manejando y sintiendo, ¿qué espera Dios que yo haga? No culpes a otros, no tildes o etiquetes a la iglesia, tú estás tóxica. Exacto. O este líder tal cosa. No te limites a explorar ese territorio tan maravilloso que el Señor Exacto, porque Dios, definitivamente Dios,
tiene algo que enseñarte en medio de este proceso. Así es. Y dos cosas, con esto cierro. La primera, siempre me decían, y yo no entendía por qué, las personas que tenían más tiempo en la iglesia que yo me decían, pon tu mirada en el Señor y no en la gente. Ahora entiendo muy bien lo que me decían. Y la segunda es, siempre pregunta, Señor, ¿qué me quieres enseñar a mí? No te enfoques en la otra persona, porque tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes crecer y sí puedes darle la oportunidad al Señor de que transforme tu vida a través de cada experiencia dolorosa o difícil. Dios puede desentronar los ídolos del corazón a través de estas experiencias y el duelo es un taller que el Señor usa muchas veces para hacernos más parecidos a Cristo. Así que no te lo pierdas por tonterías y por culpar a otros. Así es. Vive la experiencia de recorrer ese territorio maravilloso en el cual tú eres un elemento indispensable, porque precisamente así como están todos los demás que aportan algo, hay algo que Dios puso en ti que hace a esa comunidad única. Entonces no limites a esa comunidad de lo que tú tienes que aportar también para el crecimiento de todos. Entonces, bueno, con esto concluimos este primer episodio y bueno, también abrimos un espacio o este espacio que solemos decir para aquellas personas que quieran apoyarnos, que quieran fortalecer este espacio con su participación, con su apoyo, con su aporte. De muchas maneras puedes ser parte de esto que estamos haciendo. También nos puedes escribir cuál es tu experiencia escuchando esta información, porque nos encantaría leerte y estamos ahí pendientes para responder por YouTube todos los comentarios que tú nos estás haciendo al respecto del contenido que estamos compartiendo. Yes. A mí me gustó mucho un comentario que hizo Marilyn, que fue nuestra primera pastora de jóvenes. Hizo un comentario increíble allí. Estoy pendiente de responderte, Marilyn, pero te digo ahora en vivo desde este lado. Queremos responder comentarios, queremos responder preguntas. Así que todo lo que nos dejes allí en este capítulo lo vamos a compartir y responder a través de videos o incluso en medio del capítulo para el próximo capítulo. Así que vamos a hacer esto más interactivo, ¿vale? Nos vemos el próximo episodio y vamos a parar la grabación, pero luego de parar la grabación vamos a orar por ti, porque nos escuchas, para que Dios te permita vivir estos conflictos de su mano y salir cada vez más maduro y con el carácter de Cristo formado en ti, en vez de huir o terminar haciendo daño o dividiendo o aislado. Porque el Señor tiene planes para ti. Amén. A pesar de los errores de la iglesia. Dios te bendiga. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.